Buenas tardes. El nombre de nuestro proyecto es Aplícate para la asignatura de estadística. ¿Por qué Aplícate? Porque busca concientizar a los trabajadores expuestos a la radiación UV sobre la importancia de protegerse diariamente mediante el uso de protector solar, elementos de protección personal y capacitaciones preventivas. Nuestro tema de interés es exposición a radiación UV de origen solar. Y los resultados permitieron identificar que la mayoría de los participantes se expone al sol entre 0 y 4 horas diarias, registrándose un promedio aproximado de 2,52 horas de exposición. Además, se observa una percepción favorable respecto a las medidas entregadas por la empresa y se determinó que aproximadamente un 75,96% de los trabajadores ha recibido capacitación sobre los riesgos asociados a la radiación UV. Sin embargo, todavía existe la oportunidad de mejora continua, relacionado con la aplicación frecuente de protector solar, la protección completa del cuerpo y la capacitación de quienes aún no han recibido capacitación e información preventiva. Y aquí, la encuesta de quienes participaron hicieron posible estos datos. Para conocer la realidad de los trabajadores, se aplicó una encuesta sobre las horas de exposición, uso de protección, capacitación recibida. Los resultados mostraron un promedio de 2,52 horas diarias de exposición y que un 75,96% de los participantes ha recibido capacitación. Y aquí nos muestra, como propuesta, se recomienda reforzar la aplicación y reaplicación del protector solar, utilizando ropa de manga larga, lentes UV, casco con cubrenuca, mantener una buena hidratación y realizar pausas bajo sombra. En conclusión, aplícate, busca convertir en un hábito diario y proteger la salud de los trabajadores. Gracias. En esta diapositiva analizamos la primera pregunta de la encuesta. ¿Cuántas horas diarias permanece expuesto al sol sin protección completa? Esta corresponde a una variable cuantitativa continua, con escala de razón. Como se observa en el gráfico, la mayoría de los trabajadores permanece expuesta entre 0 y 4 horas diarias. Además, la media fue de 2,52 horas, lo que indica que en promedio los trabajadores están expuestos aproximadamente 2 horas y media al día. En conclusión, aunque la mayoría presenta una exposición moderada, existen trabajadores con tiempos de exposición más altos, por lo que es importante reforzar las medidas de protección frente a la radiación UV. En esta tercera pregunta analizamos cuántas pausas realizan los trabajadores en zonas con sombra durante su jornada laboral. Esta corresponde a una variable cuantitativa discreta con escala de razón. Como muestra el gráfico, la mayoría de los trabajadores realiza entre 1 y 5 pausas por jornada. Además, el promedio fue de 3,82 pausas, lo que indica que realizan aproximadamente 4 pausas durante el día. En conclusión, aunque la mayoría realiza pausas bajo sombra, existen diferencias entre los trabajadores, por lo que es importante seguir promoviendo esta medida para reducir la exposición a la radiación UV. En esta regresión lineal analizamos la relación entre las horas de exposición al sol y el número de pausas bajo sombra. Como se observa el gráfico, los datos no muestran una tendencia clara. Además, el valor de coeficiente de determinación es 0,0001, lo que indica que prácticamente no existe una relación lineal entre ambas variables.
En conclusión, las horas de exposición al sol no permiten predecir la cantidad de pausas que realizan los trabajadores, por lo que es necesario considerar otros factores que podrían influir en nuestro comportamiento. En esta segunda regresión lineal analizamos la relación entre las horas de exposición al sol y el número de capacitaciones recibidas. Como muestra el gráfico, los datos presentan una relación lineal muy débil. El coeficiente de determinación es 0,001, lo que significa que prácticamente no existe una relación entre ambas variables. En conclusión, las horas de exposición al sol no permiten predecir la cantidad de capacitaciones recibidas, por lo que este modelo no es adecuado para realizar predicciones. En la pregunta número 4 nos consulta lo siguiente. ¿Qué tipo de labor realiza principalmente en su jornada de trabajo? Y la conclusión fue la siguiente. La variable analizada es cualitativa nominal. La moda corresponde al trabajo operativo en terreno, con un 28%, y ocupa la primera posición entre las alternativas cerradas. La ración de variación es de un 0,72, evidencia una alta diversidad en labores. En consecuencia, aunque predominan las funciones realizadas en terreno, la muestra incluye ocupaciones muy variadas, por lo que las medidas preventivas frente a la exposición al aire libre deben adaptarse a las características de cada tarea. Acá, en la pregunta número 5, nos pregunta lo siguiente. ¿Qué elemento de protección utiliza con mayor frecuencia frente a la radiación de origen solar? Y se concluyó lo siguiente. La pregunta corresponde a una variable cualitativa nominal. La moda es el protector solar, utilizado por 60 personas, que corresponde al 57,69%, y ocupa el primer lugar en el ranking de frecuencias. La razón de variación es de un 0,4231. Muestra que el 42,31% de las respuestas se distribuye entre otras alternativas, evidenciando la diversidad en las formas de protección. Aunque el resultado general refleja una preferencia mayoritaria por el protector solar, el 7,69% que no utiliza ningún elemento y bajo uso de algunas barreras físicas justifica reforzar una estrategia de protección integral frente a la radiación UV. La pregunta número 6 nos pregunta lo siguiente. ¿Qué molestias o efectos ha presentado durante la exposición al sol durante su jornada de trabajo? Y las preguntas corresponden a una variable cualitativa nominal. La moda fue ninguna molestia, con un 37,50%, seguida de muy de cerca por dolor de cabeza, con un 36,54%. La ración de variación de 0,625 y el índice de variación cualitativa de 0,843 muestran una alta dispersión en las respuestas, a pesar de que la categoría modal indica ausencia de molestias, con un 62,50% declaró algún efecto, por lo que resulta necesario fortalecer las medidas preventivas frente a la radiación solar y el calor durante la jornada laboral. Gracias. Pregunta número 7. Exprese qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación. Conozco los peligros para la salud y las medidas preventivas necesarias frente a la exposición a la radiación UV de origen solar durante mi jornada laboral al aire libre. Mediante esta investigación se concluyó que en general los trabajadores consideran que poseen conocimiento sobre los riesgos de la radiación UV y las medidas preventivas, pero que aún así existe un grupo
minoritario que manifiesta desconocimiento o inseguridad, por lo que resulta recomendable reforzar periódicamente las actividades de capacitación y sensibilización. Pregunta número 8. Exprese qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación. De acuerdo con las condiciones de exposición solar durante la jornada laboral, la empresa entrega medidas preventivas suficientes, tales como el protector solar, los lentes con filtro UV, las pausas de hidratación o la capacitación sobre la radiación UV. Y se concluyó que, en términos generales, los trabajadores perciben que la entrega de estas medidas preventivas son adecuadas frente a la radiación UV, pero que sin embargo la presencia de respuestas en desacuerdo sugiere que todavía es posible fortalecer la entrega de elementos de protección, la capacitación y la difusión de las medidas preventivas para aumentar la percepción de seguridad entre todos los trabajadores. Pregunta: ¿ha recibido entrenamiento o formación sobre la amenaza de la radiación UV de origen solar? Y este tipo de variable corresponde a una variable cualitativa nómina. Y se concluyó que la mayoría de los trabajadores ha recibido capacitación sobre la radiación UV, aunque todavía existe un grupo importante sin acceso a esta formación. La elevada proporción de trabajadores que considera necesaria la capacitación evidencia la necesidad de fortalecer y ampliar los programas preventivos dentro de la organización. La última pregunta dice: ¿durante su jornada laboral revisan las condiciones climáticas o el índice UV antes de iniciar las labores al aire libre? La cual corresponde a un tipo de variable cualitativa nominal, y se concluyó que la revisión del índice UV antes de iniciar las labores es una práctica presente en la mayoría de los trabajadores. Sin embargo, aún es necesario reforzar las estrategias de prevención y conciencialización para aumentar su adopción y reducir los riesgos asociados a la exposición de radiación UV.